esa obra no es justamente como la están leyendo, sino realmente a veces las personas no se atreven a decir, entonces ahí lo estamos representando nosotros. En xeral o que é o canto á liberdade, non? E logo a insistencia en que o amor non é cousa de 2 días, nin de cando eres bonita ou bonito. Queríamos reflexionar sobre la relación que tenemos con la gente que es mayor que nosotros, ¿no? A partir de 65 años, porque también nosotros vamos hacia ahí. Nosotros estamos trabajando con un material muy frágil, no estamos trabajando con actores que están protegidos por un trabajo de técnica o de composición de personaje. Nosotros estamos trabajando con personas. Don Juan tiene una parte social muy importante, es también una manera de romper las fronteras entre la creación contemporánea y, digamos, la sociedad en general. Entonces ellos, a través de su generosidad y su entrega al juego escénico completamente, porque siempre trabajamos a partir del divertimento en Boadora y a partir de juegos, cómo ellos se van abriendo y van trayendo sus vivencias, sus intereses y lo que los emociona, lo que les hace latir y lo prestan al espectáculo. Voy a hablar de sexo en mujeres y hombres de mi edad, es decir, viejas y viejos. Tiene una gran visibilización y concienciación de lo que es la tercera edad en la sociedad actual. No solo desde el pasado, la memoria o como normalmente se suele hacer, sino abrir puertas a hablar del futuro, de que nunca es tarde realmente para empezar una aventura ni para subirse a un escenario en este caso. La obra, para mí, el gran tema es el hombre contra los elementos. Una persona que está sobre la moral, sobre las costumbres, no quiere saber de las reglas de su sociedad y que está en contra. Entonces, una persona que va muy a la contra de todo lo que se espera de él. Noa, Alba, Rúa, Nara. Carmen, Suso, Estrella, Marta, Toño, Pablo. Desde que estou xubilada casi non fago nada, xa fixen teatro antes e tal, e agora dixen, bueno, vou apuntarme a isto a ver como é, que non tiña ni idea, non quería que fora tan perfecto. ¿Qué planes podemos cumplir aquí? ¿Qué sueños podemos cumplir? Y dar esa oportunidad a la gente que cante canciones o que baile en el escenario, o que lea un texto, eso también es el proyecto. Es, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué no has hecho? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus necesidades todavía este año? Non quero dormir máis. A peculiaridade deste montaxe, por suposto, é o elenco, non? Temos un elenco moi particular nesta ocasión. Eles interactúan con todas as partes da montaxe, non? Temos unha música electrónica, basicamente, pero que estamos interpretando en directo. Todas as pezas, as programacións, os sintetizadores, están tocados en directo e sempre en función da escena, que é como traballa Boadora coa música, que é un dos pilares, non, do seu teatro. Eu gosto muito desse trabalho estético deles e posso criar, seja crio diretamente com eles, a luz é tudo muito fechada sobre os atores, os momentos muito marcados, as mudanças repentinas, os altos contrastes de luz ou muita luz, a ausência dela. É um trabalho muito forte de luz.
míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo. Bravo. Yo creo que van a salir y van a ver a sus padres de otra manera diferente y a sus abuelos de otra manera. Nosotros sabemos un poco lo que va a pasar y estamos aquí y a veces estamos montando escenas y estamos llorando. Hola, ¿cuáles son tus proyectos de futuro? Ay, vivir la vida loca. Hasta ahora todo foi traballar, cuidar bichos, gordos, galiñas, criar nenos. Lo que quiero es como si fuera una escena de máscaras. Entonces, vamos a ponernos así, Mari, tú te encajas aquí, Esther, va así, vénteme aquí, Chita, Mercedes, métete aquí, ¿vale? Cena, tú, aquí, aquí entre ellas, ¿vale? Saura, vas a meter la carita aquí, Manolo, aquí, aquí. José, vente por aquí, tenéis que ganar, tenéis que pegaros mucho, claro, aquí. ¿Vale? Es como de sonrisa a súper carcajada. Cuando sea. Estamos durante 2-3 semanas preparando el proyecto en el sitio con la gente de allí, acaban con una vinculación muy estrecha, no solo con nosotros, que sí, emotiva, sino también con el propio teatro donde se programa. Yo salgo y cuando yo llegue aquí, me tapáis, porque yo te hago así y te lo dejo que era así, y nada más. Bueno, no momento non me pareceu, dixen, non vou a ir e tal, pero dixeron ali un número de teléfono e logo pensei, non falei na miña casa e os meus fillos dixeron, por que non vas a ir, mamá, veite que eso a ti venche estupendo, agora como estou libre, e dixen, bueno, pois vou a chamar. Dame pena que se acabe, é o único que penso. Tratarei eu incluso de buscar outros sitios donde poder participar en algo, porque me sinto moi ben. Es muy importante aquí el trabajo de regiduría. Ellos tienen el espectáculo en la cabeza, que requiere concentración cuando estoy en escena y cuando estoy fuera de escena, ¿vale? Este proyecto también tiene una estructura sólida, pero después se va abriendo porque en cada zona la gente es diferente y también de eso va el espectáculo, ¿no? de empaparnos y abrir el espectáculo a lo que nos traen estas personas. Non tiña experiencia ninguna, falaronme desto e apeteceume moito e vale a pena, estou pasando moi ben, moi ben. Te das cuenta de que todo es como un puzzle y tiene todo que estar perfectamente engranado, encajado y que, bueno, que realmente los espectadores no saben lo que cuesta un espectáculo hasta que realmente estás dentro. Que hai outros mundos despois da xubilación e despois dos 65 anos, podemos facer cousas, podemos bailar, podemos rirnos, podemos coñecer xente, podemos participar. Cuando tú eres joven te crees que eres inmortal y cuando ya has visto muchas cosas a lo largo de tu vida ya sabes que no, entonces te tomas la vida de otra manera y de eso estamos hablando y de eso habla el Don Juan, ¿no? Y de eso habla el propio Molière, de que me quite lo bailado. Yo voy hacia la muerte, pero me muero como viví.